recurrente que hizo que Luz y Fuerza del Centro se cayera, atacándose unos con otros y de una manera absurda señalar a quienes culpa de nada tienen. Oigan, pues, ¿qué creen? Estamos en charlas con el Super Esme, aquí en la Esme Cueva de tu amigo y servidor. ¿Y qué creen? Que tengo un invitado con todo este rebollo y, perdónenme la expresión, pero todo este desmadre que se ha venido soltando a raíz de que Raquel Buenrostro hiciera por ahí ciertas declaraciones donde dicen que hay compañeros que tienen pensiones y jubilaciones que rayan en una cosa ofensiva para el pueblo de México, y vamos a platicar de esto con alguien que tengo de invitado. Le doy la bienvenida a mi querido camarada y amigo Hugo Alberto Domínguez Hernández, número de trabajador 78789. Hugo Alberto Hernández. Domínguez Hernández. Bien, mira, Hugo, antes de entrar en contexto a esto que traigo, pues me gustaría señalar, tú fuiste extrabajador de Luz y Fuerza del Centro. Correcto. Iniciaste como sindicalizado. Sí, señor. Posteriormente llegaste a ser administración. Sí, señor. De confianza. Correcto. Y a mí me interesa mucho, queridos compañeros, platicar sobre esta situación. Vamos a ver un poco el currículum de nuestro camarada licenciado Hugo Alberto Domínguez Hernández. Naces un 5 de octubre del 68, hermano. Así ¿Tienes es. 55? 56 años y voy a cumplir 57 en este año. 56 años. Bien, bien, mi querido Hugo. Y vamos a hablar un poco, es muy extensivo, pero un poco de lo que él tiene en su currículum. Dice, licenciado en Ciencias de la Información, formación profesional, gerente de seguimiento de obras y sistemas, asesor en sistema, gerente de planeación y estrategia y modernización, gerente de gestión eléctrica en Vancomer, BBVA, gestor y asesor en el SAE. Posteriormente de la extinción, nosotros pertenecimos, casi todos los de confianza, al grupo de transición, donde mediante un engaño, que esto fue por Felipe Calderón, se nos dijo que 255 extrabajadores de confianza teníamos derecho a la jubilación, pero que teníamos que apoyarlos con el grupo de transición. Y todas esas personas estuvimos trabajando junto con el SAE, pues para entregar las fábricas, los talleres, las instalaciones, el material, los almacenes. ¿Qué hoy es el INDEP? Que hoy es el INDEP. Hoy es el INDEP, el SAE. Entonces, gestor y asesor en el SAE, director administrativo de fábricas y talleres. En Luz y Fuerza, voy de para acá hacia atrás. 2008-2009, gerente coordinador administrativo 2003 a 2008. Subgerente de coordinación de gestión, asesoría de la Dirección General de Luz y Fuerza del Centro. 2001-2003, subgerente coordinación de gestión en subdirección de fábricas y talleres. 1997 a 2001, auxiliar informática en subdirección de planeación energética, Luz y Fuerza del Centro. Sí. Ok. 1994 al 97, programador analista, habilitando la Superintendencia General Administrativa de la Subdirección de Distribución y Comercialización, Luz y Fuerza del Centro. 1990 al 94, peón especial en líneas aéreas norte, en Subdirección de Distribución y Comercialización, Luz y Fuerza del Centro. Ahí es cuando eras sindicalizado. Es correcto. Bueno, fui sindicalizado hasta el 97. Hasta el 97. Cuando fui programador analista estaba yo habilitado ahí en la Superintendencia General Administrativa, que es donde diseñamos, creamos y programamos el sistema de integral de solicitudes de servicio. Ok. Sí, mismo que posteriormente inclusive lo está utilizando Comisión Federal de Electricidad. Ah, mira, qué buen dato nos das. Sí. Oye, ¿también estuviste en Petróleos Mexicanos? Es correcto. Trabajé en el Complejo Petroquímico Independencia a la
a raíz de la muerte de mi padre, Sí. y tuve que ver por mi familia, porque yo sí sé de las injusticias que se les cometen a la mayoría de los ciudadanos de nuestra patria. Mi Ok. madre fue maestra por 35 años y al final de su vida laboral, cuando la pensionaron, le otorgaron una pensión de 1,000 pesos mensuales. Ay, carambas. Después de 35 años de ¿Quién trabajo, vive con 1,000 pesos mensuales, en hermano? el año de 1987, que fue cuando murió mi padre, Carambas. nos quedamos con eso. Caray. Y eso es lo que no estoy de acuerdo, que normalicemos una situación de tal injusticia, donde la secretaria Buenrostro diga que pues el promedio son 7,000 pesos en Sí, este momento, carambas. y que eso es lo que debería estar correcto. En la actualidad, ¿quién vive con eso? No puede ser. No puede ser, es Y imposible. ahorita que entremos en materia, explicaremos por qué nosotros tenemos lo que tenemos. Claro que sí. Petróleos Mexicanos, Complejo Petroquímico Independencia, 1988 al 89, ayudante especial, soldador, tubero, albañil, mecánico de piso y bombeo contra incendios. O sea, te la sabes de a todas. Lo que mi sucede querido es que en Petróleos Mexicanos entrabas y tenías un contrato por lo regular de 28 días. Ok. Se te acababa y entonces nuevamente te volvía a recomendar a alguien de planta y salía otra nota de trabajo, pero que ya no era en el mismo lugar. Y entonces tuve el gran privilegio de, siendo joven, aprender todos esos oficios en Petróleos Mexicanos. Muy bien, que te fueron formando. Pues fueron forjándome, porque de todas maneras me preguntaban qué sabes hacer, y yo siempre decía que nada. Ok. Yo siempre decía no sé hacer nada, pero ahí aprendí todo eso, todos esos puestos y todos esos oficios los pude desarrollar en Petróleos Mexicanos. En Petróleos. Y mira, lo que me da gusto ver que, pues en el 2008, 2009, Sí, gerente, coordinador administrativo de Luz y Fuerza del Centro. así es. Muy bien, muy bien. Oye, pero también tienes cursos y diplomados, como diplomado en comprobantes fiscales digitales, Sí, diplomado de diseño y desarrollo de aplicaciones móviles, en Quick Learning, curso intensivo de inglés, en el Politécnico, diplomado en informática administrativa, Microsoft Corporation, Windows N.4.0 WB, Sí, ¿sí? Y dice en Politécnico, titulación tecnológica, implantación de redes de computadora, sistema de manufactura y calidad total, robótica e inteligencia artificial, virus computacionales, informática en tratado de comercio. en Bueno, nuestra querida UPIXA, egresado de en ahí. UPIXA, así es. Oye, pues mira, a mí me gusta leer el currículum de un compañero como tú, porque tú eres de confianza. Sí, señor. Fuiste de confianza, Sí, también señor. sindicalizado, pero hay muchos extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que se empeñan en señalar a los de confianza, decir, ellos no merecían, ellos no tenían derecho, ¿por qué? ¿Por qué? Que la chingada, que esto, que aquello. A mí me parece que compañeros como tú, que tienen un currículum de este tamaño, pues sí merecían. Y claro que lo merecían, por supuesto. Estamos hablando que por ahí la secretaria Raquel Buenrostro, permíteme decirte y entramos ya en contexto. Mira, Raquel Buenrostro Sánchez, sí, la que salió en la mañanera diciendo que van a revisar pensiones, jubilaciones, etcétera, economista matemática, secretaria hoy día anticorrupción y del buen gobierno a partir del 1 de octubre, cuando inicia la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que un total de 4,008 trabajadores de Luz y Fuerza y Pemex o ex trabajadores tienen pensiones mensuales por encima de la presidenta Sheinbaum, por lo que someterá, según ella, a revisión la legalidad de dichas pensiones. Dijo que hay 14,000 ex trabajadores que reciben con cargo del erario 28,000 millones de pesos anuales, hermano. Imagínate. Bueno, eso dice ella. De esa cifra, 9,457 ex trabajadores reciben una pensión que van de los 100,000 pesos al 1,000,000 de pesos mensuales. Es lo que dice. Mientras que 3,504 tienen una pensión mayor al sueldo neto mensual
de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que está en 135,000 pesos, casi. Por 100 pesos no llega a los 135,000 de Claudia Sheinbaum Pardo. Y informa que un servidor público con 1,000,000 de pesos al mes, no sé quién sea, a mí me parece que puede ser Jorge Gutiérrez Vera, no lo sé, estoy especulando, pero eso me parece. 1,000,000 de pesos al mes y que además hay 33 personas jubiladas de Luz y Fuerza que reciben de 700,000 a 991,000 pesos mensuales, propiamente de 700,000 a 1,000,000. ¿Estamos de acuerdo? Pero también dice que el promedio mensual es aproximado a 7,092 pesos mensuales. Según el INEGI. Según el INEGI, que con eso vive una familia, no sé, compuesta de mamá, papá y 2 hijos, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿quién vive con eso? Nadie. Dice que estamos o que estos compañeros están 140 veces más arriba del promedio de la gente de 7,092 pesos mensuales. Afirmó que vienen ganando estas cantidades desde hace 16 años, mi querido Hugo. Eso es lo que dice. Informó que iniciarán mesas de trabajo con la Consejería Jurídica, el IMSS, el ISSSTE, el INDEP, Pemex y CFE, y Hacienda y Secretaría Anticorrupción para revisar la legalidad de todas estas pensiones y someter a un análisis, yo digo que exhaustivo, entiendo. ¿Y dónde estamos nosotros en esa mesa? Exactamente, ¿dónde está Luz y Fuerza, no? Porque si nos va a defender el INDEP, perdónenme, pero el INDEP no está para defendernos. Él ha abusado de nosotros y sigue abusando. Así es. Ahorita que entremos en materia te voy a explicar. Claro que sí, claro que sí. Sí. Dice, un análisis que harán, algunas consideraciones sobre cambios constitucionales. Es una chingadera, Hugo. Perdón que te lo diga, pero esto es una chingadera. Yo te recuerdo que la ley no es retroactiva, mi querido Hugo. Bueno, ahora te voy a hablar un poquito de Jorge Gutiérrez Vera, ingeniero eléctrico titulado en el Instituto Politécnico Nacional, maestría en sistemas de ahorro de energía y medición, honorífica en Universidad Anáhuac, director general de empresa de sistemas de energía internacional en Monterrey, fundador de varias empresas en el sector eléctrico en México y en el mundo, consejero en la Secretaría de Energías, en CFE, gerente de planeación, gerente de distribución, gerente divisional, director general, facultades en ingeniería en Anáhuac. En Alemania tiene diversos premios y tiene premios pues sobre cuestiones energéticas. No encontré en qué fecha estuvo Jorge Gutiérrez Vera como director general de Luz y Fuerza del Centro. ¿Tú lo sabes? Sí, tuvo 2 periodos. 2 periodos, yo recuerdo, sí. Eso fue antes de que se hiciera la nueva empresa, cuando todavía eran subdirecciones. Subdirecciones. Y él fue el que encabezó a nuestra empresa. Ok. A él, si lo vemos así en la historia, pues fue el que le tocó el 85. Ok. ¿Sí? Posteriormente de ello, pues cuando la empresa se vuelve una empresa nueva, sana, y dicen que nace con un capital propio, una personalidad jurídica y patrimonio propio, decía ahí, ¿verdad? En el decreto de creación. Sí, pero hubo una espada de Damocles que siempre cargamos, porque el gobierno federal nos interpuso, ¿sí? La deuda subrogada de 22,000 millones de pesos. Sí, lo recuerdo. Misma que el gobierno federal se la paga supuestamente a Comisión Federal de Electricidad, y lo dice así, con $1. Entonces era una deuda de papel, ¿sí? Y esa siempre hacía que nuestros estados financieros se fueran a rojos. Ajá. Okay. Entonces, posteriormente de ello, te puedo platicar todas las trayectorias que hubo desde el primer director, que fue Mariano Piña Blaya, después Jiménez Villafuerte, después Merino Mañón, posteriormente Alfonso Caso. Trágicamente llegó el señor don Luis de Pablo, que desde mi punto de vista fue uno de los que más daño nos hizo. Y cuando pues quedó Peña Nieto,
Felipe Calderón, pues lo removió y puso nuevamente a Jorge Gutiérrez Jorge, Vera. de eso me acuerdo. Y es el amargo sabor de boca nuevamente que volvemos a sentir hoy, Super Esme, porque cuando entró el ingeniero Jorge Gutiérrez Vera, los que éramos de abolengo, y hablo y digo esa palabra, pues porque veníamos de una extracción desde abajo, sindical, todos nos dio gusto, a la gran mayoría nos dio gusto, porque dijimos, es alguien de nosotros. Nuevamente es alguien de nosotros. Todos los nombres que te acabo de dar, ninguno era de nosotros. De nosotros. Todos eran políticos. Todos llegaban sin saber Nada. una jota de lo que era Luz y Fuerza. Algunos llegaron con intenciones buenas y trataron de hacer algo, pero la mayoría llegaba a saquear. Esa era la verdad. Entonces nos teníamos que defender, inclusive de nuestro líder administrativo, ¿verdad? Cuando llegó el ingeniero Jorge Gutiérrez Vera, todos pensamos que Luz y Fuerza iba a tomar vida. Nuevamente íbamos a ser grandes y muchas cosas iban a apoyar. Nunca supimos que lo que él llegó era liquidarla. A liquidarla. Claro, de hecho se hablaba de la modernización. Y ahí es donde te digo, como hace un momento te platicaba, que es difícil, porque cuando tú tienes un enemigo enfrente, y es franca la confrontación, porque tú sabes que él es tu antagonista y tú te armas, tú ves con un machete, con un palo, con una piedra, porque te vas a defender. Pero si tú consideras que a un lado de ti está un hermano, alguien que va a luchar junto a ti, y de pronto se voltea y te pega, te da la puñalada trampera. ¿Cómo haces? Claro. ¿Qué haces? Es un desconcierto. Es lo mismo que nos está sucediendo en este momento. De Felipe Calderón, de Lozano, de Peña Nieto, lo aceptamos, pero ni ellos se atrevieron a cuestionar lo que por derecho es nuestro. Mira, este asunto yo lo he venido vigilando y digiriendo como la mayoría de mis compañeros. Ok. Pero lo he analizado. ¿Y cómo lo hemos tomado? Yo siento que lo hemos tomado mal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enganchados en todos los números, en toda la estadística que dio la secretaria Buenrostro. Pero no lo tenemos que ver así. Eso está bien. Son los números y es lo que investigó. Pero nosotros tenemos que demostrarles y nosotros tenemos que platicarles el origen de las cosas. Claro. El por qué es eso. Y demostrar que en ningún momento hay un abuso. Así es. Fíjate, traigo conmigo mi último contrato. ¿Tu contrato me lo prestas? A cada quien de confianza, cuando vino la contratación, nos daban uno, así. Contrato colectivo de trabajo 2008-2010. Así es. Luz y Fuerza del Centro, Sindicato Mexicano de Electricistas. Qué bonito lo tiene empastado. Miren, honrando lo que es un verdadero contrato colectivo, hermano. No, es que esto es una verdadera joya. Sí. ¿Sí? Que García Márquez, ni que nada. O sea, esto lo debería de leer cualquiera que pertenezca a la clase obrera. Así es. Cualquiera. Que de hecho muchos sindicalizados lo botaban por ahí en la cajuela del carro. Sindicalizados y de confianza. Sí, sí, sí. Muchos jubilados me han hablado, amigos míos, y me han dicho, oye, ¿cómo ves las cosas? Me digo, ¿ya leíste la cláusula 64? Claro. Sí, ya la leí. ¿Sabes lo que dice? Sí. Digo, bueno, entonces ahí tienes la clave, ahí tienes la respuesta a esto. Y fíjate, súper bien. Échale. Te voy a decir. Échale. Y vamos a ver. En la cláusula 64, que pues había una mística y algo que se decía en todas nuestras legislativas, en todas las legislativas, se podrá decir cualquier cosa de cualquier cláusula. La 64 no se le mueve un punto ni una coma. Jamás me acuerdo de eso. ¿Por qué? Ni un punto ni una coma. Porque había un gran temor. Claro. Porque esa era la cláusula por la que querían ir todo mundo. Claro. ¿Sí? Ahora recordemos la historia. Al final de tu vida laboral. La historia nos marca que nosotros no venimos de hace 16 años, no venimos de hace 30 años, no venimos de hace 50, venimos de hace 100 años. ¿Y más? Y más. ¿Y más? Pero más de 100 años.
se constituyó la empresa Mexican Iron Power en 1903, el sindicato en 1914. La empresa es más añeja. Pero aquí en la cláusula 64, en su fracción séptima, habla Fondo de Reserva para Jubilaciones. Ok. Para el servicio de jubilaciones de los trabajadores de planta, sin incluir a los que ocupen puestos cláusula 19 y no sean miembros del sindicato, por tiempo ilimitado, en todo aquello que la presente cláusula sobrepase las obligaciones que asumieron las compañías, eran las compañías, recordemos, no era una sola, ¿sí? De la cláusula 44 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre ellas y el sindicato el 30 de abril de 1934, las compañías constituirán un fondo de reserva para jubilaciones, de acuerdo con lo que se estipula en los siguientes incisos. Inciso A, constitución del fondo. A partir del día 1 de mayo de 1936 y el día 1 de mayo de cada año, Luz y Fuerza acreditará a la cuenta Fondo de Reserva para Jubilaciones una cantidad igual a 16,425 milésimos multiplicados por el monto total del salario como se define en la cláusula 34 del contrato colectivo de trabajo que ocupen los puestos de planta existentes hasta el 30 de abril inmediato anterior, incluyendo los salarios correspondientes a los puestos que estuvieran vacantes en esa fecha, sin incluir los salarios de los trabajadores que ocupen puestos de la cláusula 19 y que no sean miembros del sindicato. Las compañías se acreditarán al Fondo de Reserva el 1 de mayo de 1933 y es de 207,000 pesos. Y que hasta el 1 de mayo de 1948 se han acreditado a dicho fondo la cantidad de 7,548,618 pesos con 97 centavos. Y que el saldo acreedor de estos mismos fondos fue 6,872,200 pesos con 70 centavos. En esta última fecha. Cargos al fondo. Luz y Fuerza, inciso B, Luz y Fuerza cargará a las cuentas de Fondo de Reserva de Jubilación la cantidad que pagará a los pensionados, con excepción de aquellos que, al jubilarse, ocupen puestos de cláusula 19 y no sean miembros del sindicato, y en los casos exceptuados en la fracción anterior, por todo aquello que la presente cláusula sobrepase las obligaciones que asumen las compañías en la cláusula 44 del contrato colectivo de trabajo al 30 de abril de 1934. Incremento adicional. El día 30 de abril de cada año, Luz y Fuerza acreditará a la cuenta Fondo de Reserva de Jubilaciones la cantidad igual al 4% del salario que de dicho fondo exista el 1 de mayo de cada año inmediato anterior. ¿Sí? De garantía, el Fondo de Reserva, así constituido, es propiedad de los trabajadores y tiene por objeto garantizar el pago de jubilaciones de los trabajadores de planta, sin incluir a los que ocupen puestos de cláusula 19 y no sean miembros del sindicato, ni a la mayoría de los de 70 años que se refiere la parte final de la fracción anterior. En todos aquellos que la presente cláusula sobrepase las obligaciones que las compañías asumieron en la cláusula 44 del contrato colectivo de trabajo el 30 de abril de 1934, pero que Luz y Fuerza pueda pero Luz y Fuerza puede invertir el monto de este fondo en la forma que estime conveniente. En caso de traspaso de Luz y Fuerza o en caso de disminución de las prerrogativas que esta cláusula consigna en favor de los trabajadores, será condición para que lleve a cabo aquel o esta. Que Luz y Fuerza ponga a disposición del sindicato la cantidad que asciende el referido fondo para administrarlo libremente, bajo el concepto de que solo para emplearlo, para proveer las diferencias de jubilación antes mencionadas. En caso de liquidación o quiebra de Luz y Fuerza, este deberá asimismo poner de inmediato a disposición del sindicato las cantidades a que asciende el citado fondo para los fines que esté consignado. Y que pertenece a los trabajadores. Ahí lo dice. Qué gigante es esta cláusula, qué enorme es. Entonces,
Aquí todavía dice, a solicitud del sindicato, Luz y Fuerza le suministrará detalles del movimiento habido en las cuentas fondos de reserva para jubilación. Inciso E y último, responsabilidad de Luz y Fuerza. Si en cualquier tiempo el fondo de reserva para jubilaciones no alcanzare a cubrir las obligaciones para las que ha sido constituido, no por ello queda relevada Luz y Fuerza de cumplir íntegramente dichas obligaciones, quedando a cargo de él la aportación de la cantidad faltante. Okay. ¿En dónde estamos hablando de que nuestras jubilaciones están fondeadas por el erario público? Nunca se oyó ahí. ¿En dónde se está diciendo que a algún compatriota o algún compañero mexicano le estemos solicitando que nos paguen nuestra jubilación? Mira, si nosotros homologamos esto o lo asimilamos a la vida moderna que llevamos, ¿sabes lo que significa este fondo? ¿O sabes lo que es este fondo? Es una gran euforia. Así es. Nada más que hoy en día, ¿sí?, nosotros como mexicanos hemos permitido que se pierda ese orgullo y esa identidad, esa conciencia de clase, ¿sí? Esa conciencia de clase donde los padres fundadores y los creadores de estas cláusulas siempre dijeron y tuvieron su pensamiento de que la unión hacía la fuerza. Claro. Y de que juntos íbamos a ser más fuertes. ¿Por qué no hay aquí cláusulas donde hablen de cuentas individuales? En ningún momento se habla de cuentas individuales. Todas nuestras 3 cláusulas económicas, que son la 64, la 98 y la 112, las cuales constituyen nuestro pasivo laboral, concepto de pasivo laboral creado por la derecha para dar justificación de la quiebra de las instituciones. Así es. Pero no es pasivo, son los compromisos que el patrón pactó con sus trabajadores. Ok. Entonces, no hay nada más legal que esto. Claro. ¿Sí? Entonces, tal vez a la secretaria Buenrostro, y estoy seguro que a nuestra presidenta, porque es la presidenta de todos los mexicanos. Claro. Les guste o no les guste, hayan claro. votado por ella o no hayan votado, ella ganó y es nuestra presidenta y merece todo nuestro respeto. Así es. Y como decía el compañero presidente Andrés Manuel, yo nada más llegué a ser licenciado. Yo también, ella es doctora. La diferencia con el señor presidente Andrés Manuel es que él era historiador y sabía esta historia. Por eso nunca cuestionó nuestros derechos. Al contrario. Fíjate, te voy a platicar otra cláusula 98. ¿Qué dice la cláusula 98? Que se tiene que formar un fondo revolvente. Revolvente, sí. Para el programa habitacional. Sí, lo recuerdo. ¿Qué es esto nuevamente si lo traemos a nuestra vida de hoy? Es el Infonavit. Nada más que en el Infonavit las cuentas son individuales. Así es. Y tú empiezas a trabajar en tu primer añito y tienes 5 pesitos, 10 pesitos, 20 pesitos, te van llegando. ¿Y qué dijo los padres fundadores de este gran libro, de este gran manual de lo que es justicia social para el trabajador? Dijeron, somos más fuertes, unidos, que ese fondo sea colectivo, para que los que tengan pocos años pongan lo que es suyo, parte de ese fondo, para los más viejos y puedan adquirir una casa. Dime de quién es ese fondo. De nosotros. ¿Y dónde está? No lo sé, pero es de pues nosotros. yo te lo digo. El INDEP lo tomó y se lo está gastando en gasto corriente. Mira. Pero la Secretaría Buenrostro no podría investigar eso, porque eso es robo. Eso sí es robo. Nos está robando el dinero a nosotros, ¿sí? Claro. Por último, la 112. Aquí mandata y dice cómo se constituirá el fondo para el seguro sindical. Y dice los porcentajes y cuánto se nos va a descontar. Así es. ¿Ese es dinero de quién? Es nuestro. Nuestro, de Entonces, un fondo revolvente. ¿Qué quieren hacer? Quieren modificar la ley o la Constitución para que en ella misma diga que va a ser un delito el que tú ahorres, el que tú reúnas un fondo para que tú estés bien. Claro. Mira, a lo largo de pareciera ilógico, ¿no? No, es completamente irracional. Irracional e Pero, ilógico. ¿por qué es irracional? Porque cuando tú desconoces la historia
Y cuando tú desconoces el fundamento y las bases por las cuales se está llevando a cabo algo y por los cuales se está ejecutando de esa manera, tú puedes caer en injusticias y tú puedes caer en acciones que son ilógicas e irracionales, pero porque tú, no es que yo tenga la verdad, yo les puedo mostrar cuál es el sustento de lo que nosotros sostenemos como nuestra verdad, ¿sí? Entonces, por eso a mí me parece muy interesante ahí donde tú lees que la mesa, oigan, ¿Dónde estaban los y de Luz y no Fuerza? deberían de invitarnos Claro. alguno de nuestros líderes, alguien de nuestros compañeros que domine este tema, que diga el fundamento legal por lo cual están sustentados, es este, Ahí está. ¿sí? Ustedes les llaman pasivos laborales, nosotros les llamamos compromisos del patrón. Así Porque es. fue un compromiso hecho por Así escrito, así es. ¿sí? Donde yo entregué los mejores años de mi vida. Donde Correcto. mis compañeros, que la mayoría ya son ancianos, ¿sí? De todos esos 14,000, ¿cómo les puedo decir ahora que se levanten nuevamente a luchar? Que se levanten otra vez a defenderse. No, Caray. no puedo yo ser tan ingrato de pedirles a ellos que vuelvan a luchar. Entonces, aún yo todavía no estoy anciano, ¿no? Y es mi obligación levantar la voz y decir cuál es la verdad de las cosas, el por qué nos están pagando Sustentado en eso. una legalidad que es aquí. Así es. Sustentado Ahora, en esa tú legalidad. escuchaste las cifras, ¿sí? Y a mucha gente le va a brincar. Oye, pero es que estás hablando de 1934 y estás hablando de 1948. Sí, por lo que inicié diciendo que no se le tocaba un punto ni una coma a la cláusula. Pero sin embargo, estas referencias que nos dan, cualquier economista, cualquier financiero sabe que hay fórmulas que podemos traer a valor presente. Claro. Y cuando traigamos esos 7 millones, esos 6 millones a valor presente, te vas a impresionar. Porque el compromiso del patrón es algo que superaba ya sus activos. Por supuesto. ¿Dónde está ese compromiso del patrón? Está invertido en toda la infraestructura, que ya nos despojaron de ella, porque era nuestra. Es nuestra. Nos la arrebataron, Hugo. Nos la arrebataron. Y yo no tengo que dar más pruebas, ni mostrar más pruebas. Quien quiera puede irse a dar una vuelta a Teotihuacán y conocer la subestación Teotihuacán. Un orgullo para nuestro país. ¿Y sabes quién la hizo? Luz y Fuerza del Centro. Con ingenieros de Luz y Fuerza del Centro. Con sus trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Pueden ir a ver la subestación Remedios. Diseñada y hecha con ingeniería de Luz y Fuerza. El ingeniero Kenneth Smith estuvo al frente de ello, ¿sí? Y con trabajadores de Luz y Fuerza. Subestaciones de potencia como la Deportiva, como San Bernabé, y así te puedo seguir diciendo. Un orgullo de ingeniería mexicana, que venían hasta del extranjero para ver cómo le habían dado solución los ingenieros nuestros a la problemática que para ellos era imposible o complicada. Venían a aprender. Fuimos sus maestros. El activo más importante de una empresa eléctrica son sus derechos de vía. Ok. Que se contabilicen los derechos de vía de la zona central del país. Tenían un propietario, éramos nosotros, los trabajadores, agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas y al servicio también de Luz y Fuerza del Centro, que éramos nosotros los de confianza. Ok. ¿Sí? Entonces, cualquiera que tenga un poquito de tiempo para analizar esto, podrá ver que la narrativa instaurada por la derecha en regímenes como el panista de Calderón, en regímenes priistas como el de Peña, se derrumban. Yo estoy orgulloso, muy orgulloso, y la denomino a Luz y Fuerza como la mejor empresa del mundo. Correcto. Porque esa empresa, además de que la amo, me dio la oportunidad de comer. Me dio la oportunidad de salir del estado de miseria. Porque el que a mi madre le pagaran de su pensión 1,000 pesos mensuales 1,000 pesos. Era un estado de miseria. Me permitió estudiar. Y me permitió, quiero pensarlo así,
desarrollarme como profesionista y a través de ello empezar a escalar en los puestos Los puestos, que sí, pude subir. ir subiendo y ocupando. Claro. En ningún momento dice ahí que el señor Miguel de la Madrid mandó una carta diciendo que me dieran un puesto o que Cedillo me recomendara para que me dieran Claro, algo. claro. ¿Sí? Entonces, a mucho orgullo y eh, no te miento y no te quiero decir que fue fácil, no, sí fue muy difícil. Difícil, claro. Pero La eso escalada fue difícil. me ha dado un bagaje y tuve la oportunidad de conocer las entrañas de nuestra empresa, de cabo a rabo. Ah, bien, hermano. Y también tuve oportunidad de conocer esta gran joya. Esa joya. ¿Sí? Cuando yo entré a líneas aéreas, recuerdo mucho que, bueno, pues me tenía yo que ir a estudiar, ¿no? Tenía que salir en la tarde y irme a estudiar. Y entonces llegó una vez el representante y me dijo, oye, muchacho, ¿qué no quieres que se te dé tu planta? Yo estaba tan neófito y tan ignorante de cómo se manejaba luz y fuerza. Yo dije, una planta, pero una planta como de qué es, ¿no? Dije yo, es una salia, es una margarita, ¿qué cosa? Una planta, Sí, claro. ¿qué es eso? Sí. Y me dice, no seas tonto, la planta se les da a las personas para que ya no las corran. Sí. Y no te la base. Y no te la vamos a dar, me dijo. Sí, porque yo no te he visto en el grupo nunca. ¿En el grupo? ¿Cuál grupo? En el grupo sindical. Yo decía que mi obligación era llegar a Luz y fuera a checar mi tarjeta y trabajar duro y luego checar mi tarjeta y irme. Sí, pero ellos me enseñaron que también tenía una obligación ahí, con mi organización, claro, con todos mis compañeros, claro. que éramos más fuertes, unidos, y que éramos más fuertes cuando teníamos el conocimiento. Y empecé a ir al grupo sindical los miércoles por la tarde, sesionaban. Pedí el permiso en la escuela y me quedaba yo. Y a mi edad, 21 años tenía, pues primero decía yo, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? No, pero me empezó a gustar el ver y escuchar, porque se planteaban las cláusulas. Y empecé a entender que tenían espíritu. Estas cláusulas no son letras. Sí, no son letras muertas. Tienen espíritu. Claro. Y un espíritu social. Claro. ¿Sí? ¿Por qué el seguro sindical? ¿Por qué la constitución de ese fondo? Porque nunca jamás se le quiso poner un punto y una coma más a las 64 y dejamos desprotegidas a las viudas. No hay una pensión que yo conozca, ni del Seguro Social, ni del ISSSTE, ni nada, que no proteja a la viuda. Así es. A la viuda se le deja un porcentaje, porque es injusto que en nuestra sociedad aceptemos que si se murió el trabajador, la obligación es morirse de la esposa, de la pareja, no, de la persona que estuvo a tu lado toda tu vida laboral y cuidando a tu familia, cuidando a tus hijos, criándolos, dándote de comer, atendiéndote. Y nunca se nos ocurrió que teníamos que protegerla, pues era porque tenían miedo de que la cláusula 64 fuera modificada. Así es. Pero la 112 le daba a la viuda la posibilidad de administrar ese último dinero para que tuviera una vida decorosa. Claro. Entonces, digna. Entonces, sí, entiendo a la sociedad que dicen, es que es grosero, es exagerado. ¿Por qué no mejor analizamos un poquito y vemos qué procedió a hacer el compañero presidente, Andrés Manuel López Obrador, al desmitificar la situación de que no se podía aumentar el salario mínimo? Y dijo, y lo logró. La doctora ha continuado y llevan más del 200%. Así es. ¿Sí? ¿Qué pasó con nosotros? Que nosotros, el Sindicato Mexicano de Electricistas de antaño, de todas esas décadas en las cuales nuestros regímenes autoritarios sometieron al pueblo y a los charros a aceptar migajas, el Sindicato Mexicano de Electricistas dijo no. Lo justo es esto. Y mantuvo un nivel digno de vida del trabajador. Así es. Entonces, cuando fui enlace ante los órganos fiscalizadores, llegaban los auditores y me decían algunos, en determinada auditoría, es que es injusto, licenciado, que ustedes ganen tanto. Y yo volteé un día en una confronta y le dije, ¿sabe qué, contador? Tiene usted la razón. Es muy injusto.
Dice, ¿verdad que sí? Sí, muy injusto. Ustedes deberían de ganar lo mismo que ganamos nosotros. Claro, claro. La injusticia no es de que nos hayamos sabido defendernos. La injusticia no es el hecho de que hubiéramos tenido conciencia de clase y le hubiéramos podido arrancar al patrón lo digno y lo suficiente. Así es. La cláusula 2 de este contrato, ¿sí?, exige y le permite al sindicato a conocer los estados financieros de la empresa. Okay. Dime ahorita qué empresa da a conocer sus estados financieros a sus trabajadores. No, ninguna. Ninguna. Entonces, ¿acaso debe de ser un orgullo el que nosotros presumamos en el mundo que tenemos al hombre más rico en nuestro país? De todo el mundo. O sea, ¿perdimos la razón? ¿O no tenemos conciencia de clase? Correcto. ¿Cómo voy a estar orgulloso de mostrarle al mundo que tengo un señor que es el hombre más rico del mundo? ¿Sabe por qué? Yo no lo veo que tenga 8 manos, ni 6 pies. Él no generó esa riqueza. No, pues no. La generaron los trabajadores. Los mexicanos. Los mexicanos, sí. A los cuales están explotando. Sí. Y porque nosotros no nos dejamos. Porque nosotros veíamos cuáles eran los estados financieros y le decías al patrón extranjero, canadiense e inglés, oye, estos son tus niveles de ganancia. ¿No es justo que no le des a los trabajadores lo que les corresponde? Lo que merecen. Claro. A lo largo de la historia y posterior a la nacionalización, el gobierno se encargó en determinados regímenes y en determinados años y décadas de ir constriñendo a luz y fuerza. ¿Sí? Para que no pudiéramos generar, para que no pudiéramos crecer. Miguel de la Madrid hizo inclusive un convenio de zonas. No porque nos quisiera beneficiar, sino porque nos querían cooptar. Claro. Querían que estuviéramos metidos, enconchados, para seguirle rascando poco a poco. Y que se construyera la narrativa de que éramos ineficientes, sí, que éramos caros, sí, que éramos flojos, sí, que éramos ladrones. Sí. Yo te pregunto a ti. Según con su mentada renovación moral. Yo te pregunto a ti. Sí. Y poniéndolo en una tela de juicio. Razonando, simple y sencillamente. No somos trabajadores, ni extrabajadores, ni nada. Tú dime, una empresa ineficiente, improductiva, insana, ¿podría haber construido la zona central del país? Nunca. ¿Podría haber hecho lo que hizo? Te voy a dar muestras de botón nada más. Con mucho orgullo lo digo. Luz y Fuerza fue la primera empresa en el mundo que transmitió de Necaxa a la Ciudad de México en 85,000 volts. Correcto. ¿Sí? Luz y Fuerza del Centro trabajó en 19 de septiembre de 1985, 4 turnos seguidos. Mis compañeros, nuestra gente, los que hoy están jubilados, trabajaron 4 turnos seguidos. Y levantaron la Ciudad de México nuevamente. Sí. Sobrevuela la ciudad en la noche. Súbete en un avión y llega a la Ciudad de México en la noche y podrás captar la dimensión de lo que fue Luz y Fuerza. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso que se ilumina, que es la mancha urbana más grande del mundo, ¿quién la electrificó? Nosotros. Nosotros, claro. No se hizo esto en los últimos 16 años. Sí, no. No se hizo esto porque nos hayan extinguido. 110 años atrás. Todo eso, cada poste que yo puse, cada línea abierta de baja tensión, que ya no existe ninguna, porque poníamos nuestros bastidores 84 y mandábamos las 3 líneas de baja tensión en cobre y el neutro. Y todos se la robaron en el año 2010. Sí. Porque apenas si nos cortaron la cabeza y fue impresionante ver cómo trabajaron en las madrugadas y se robaron todo el cobre. Todo, sí. Y la señora Buenrostro, mi querida secretaria de Estado, ¿por qué no le echa un vistazo a eso? Claro. ¿Por qué no investigan todo lo que nos han despojado y todo lo que nos han robado? Quieren terminarnos de robar lo último que tenemos.
Correcto. No nos vamos a dejar. Pero como te lo vuelvo a decir, todo mi respeto para la doctora. Y es una persona, es una hermana. Claro, claro. Tú y yo tenemos fotos. Cuando pues me dejé la barba porque estaba yo en la Sí, lucha. sí, lo recuerdo. Y apoyamos al señor presidente. Claro, claro, ahí estuvimos. Y apoyamos esta cuarta transformación. Porque yo no estoy en contra de que se les den los programas sociales a nuestros ancianos. De que se contemple la posibilidad de que los jóvenes tengan la oportunidad de verse inmersos en la vida laboral a temprana edad con un apoyo del gobierno. Claro. Yo lo viví cuando salí a la calle y tengo que ponerme a trabajar y ahora ¿qué hago? ¿Sí? Sin que nadie te ayudara. Me costó mucho el trabajo entrar a Luz y Fuerza. Yo no soy hijo de trabajador, yo no tengo familiares. Pero aún así, amé a la empresa. No, por supuesto. Y por supuesto. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para defender a nuestros ancianos, a nuestros viejos que están con la jubilación. Nunca jamás me voy a poner del lado de una defensa a ultranza en el aspecto de que si hay un ex servidor, porque ya no somos servidores públicos. Así es. El día que la empresa se extinguió, yo fui a la Secretaría de la Función Pública a entregar mi acta de entrega-recepción y la conclusión de mi encargo. Y yo dejé de ser funcionario. Así es. Por lo tanto, me extraña mucho que la señora secretaria Buenrostro, con toda la capacidad que tiene, nos trate de meter en una narrativa donde diga es que estos ganan más que la presidenta. Es que ya no somos nosotros funcionarios. Claro. La ley de remuneraciones no nos aplica. Así es, ya no aplica. Secretaria. Que además fue todo logrado bajo un contrato colectivo. Lo acabas de leer, la cláusula 64, ahí está. Quien quiera leerla y quien quiera ver el fundamento del por qué nosotros tenemos derecho a lo que tenemos derecho, aquí está la joya. Aquí está. Ahí está. Esta joya, ¿por qué la tenemos que destruir? Claro que no. Porque era el plan de todos los neoliberales que nos vinieron gobernando. Nosotros pensábamos que habíamos llegado a un remanso ya de paz. Sí. Porque la 4T había podido llegar al poder. Y la justicia en México se iba a permear en todos los niveles. Sí. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Nuestra sorpresa está en que estamos tal vez condenados a seguir luchando, porque somos diferentes, porque supimos defendernos, claro, porque supimos tener conciencia de clase, porque nos unimos entre nosotros. Cuando el sindicato fue más fuerte, era porque todos estábamos unidos y todos teníamos conciencia de que nuestros fondos colectivos eran de todos. Así es. Entonces, no había mezquindad entre nosotros en estos aspectos. Nunca, Así jamás, ¿sí? Compartíamos la riqueza que cada uno iba generando. Y nuestras jubilaciones están respaldadas en esa riqueza. Y en cada legislativa se hacía algo para enriquecer más esta joya. Miren, compas, esta joya que tengo aquí, en cada legislativa la enriquecíamos más. Por eso es un orgullo. Yo, o sea, he estado con muchas personas y nunca había visto, o al menos nadie me había enseñado, que un contrato colectivo lo tuvieran empastado. Me lo enseñan con la pasta ya rota o sin hojas, etcétera. Pero uno de confianza, como lo es mi compañero Hugo, no lo había visto. Por eso te agradezco, Hugo. Lo que pasa es que a lo que tú amas, lo cuidas. Claro. Y para mí amas a tus hijos, los cuidas. Es una joya. Claro. Y esto merece preservarse en el tiempo y en la historia. Nos quieren acabar. Yo digo, la secretaria Buenrostro manifestó y dio a entender que casi era un delito el hecho de que hubiera un jubilado que tuviera casi 100 años o más. Claro, sí, porque entonces, lo dijo. ¿Dónde está nuestra obligación de morirnos? Claro. O sea, ¿tenemos la obligación de morirnos? No. Yo respeto mucho a la señora doctora
nuestra presidenta, y yo la invitaría a que en lugar de que escuchara esa narrativa, ¿por qué no mejor intentan acercarse a ese jubilado? Claro. ¿Por qué no mejor van y le cuentan y le dicen, oiga, es sorprendente que usted tenga 100 años? Y yo estoy seguro que él les puede platicar que ha llevado una vida honesta, una vida recta, una vida sin excesos, una vida con justicia y con lo justo que le corresponde por haber cumplido con su deber durante 30 años. Así es. Yo nunca voy a estar del lado de la injusticia. Y si es su obligación de la señora secretaria y de nuestra señora presidenta el investigar y el hacer que la justicia prevalezca y que la ley se imponga. No lo desconozco. Sé perfectamente bien que en los regímenes autoritarios llegaban los políticos y abusaron. Claro. ¿Sí? Claro. Hasta inclusive hay un acuerdo de junta de gobierno que mediante ese acuerdo es que tienen ellos el derecho a esas jubilaciones. Porque el acuerdo 99/2000 me parece que fue de junta de gobierno, fue donde se le dio mediante esa autorización de la junta de gobierno el reconocimiento de la antigüedad en otras entidades. Así es. Este contrato, te dije que cada cláusula tiene su espíritu, ¿sí? El espíritu que tenía ese acuerdo era porque antaño, cuando fuimos subdirección de Comisión Federal de Electricidad, enviaban a empleados de Comisión Federal de Electricidad. Jorge Gutiérrez Vera era empleado de Comisión Federal de Electricidad. Sí, de Comisión Federal. Y lo enviaron para acá, sí, a administrarla. Sí. Entonces llegaba un momento en el que no podían concluir la liquidación y su vida laboral se iba a acabar, ya llegaba a su fin. Y entonces decían, bueno, pero es que yo traigo antigüedad ya, y antigüedad de aquí. Entonces, ese fue el espíritu del reconocimiento de la antigüedad. Pero tuvimos un director que tenía antigüedad, creo que del Infonavit. Ok. Y se la reconocieron. Sí, sí, sí. En Sí, eso estoy sí, totalmente de acuerdo. Y estoy casi seguro que es de los que está dentro de la natita que subió hasta arriba. Correcto. ¿Sí? Pero lo que tengan que hacer, que lo hagan. Pero te voy a decir algo que nos dio mucha amargura. Yo cuando era niño, mi madre me enseñó a cómo se preparan los frijoles y el arroz. Y antes de que lo avientes a la olla, tienes que ir sacando puñitos pequeños e irle buscando las piedritas, Claro. y los rastrojos y los negritos al arroz. Los negritos. Y ya después lo pones. No es justo que después de que la señora secretaria hizo su investigación y tuvo sus hallazgos, haya salido a la tribuna más grande de este país a mostrarlo. Ponerlos en el ojo sin público. haber investigado. Claro. Entonces, sin saber cuál es el fundamento del por qué la mayoría de mis jubilados, de mis ancianos, de mis compañeros, gozan de esta vida digna y claro. justa por su trabajo. Entonces, creo que debimos de haber tenido, y le digo al gobierno federal, mayor responsabilidad al respecto. Así es. Haber concluido la investigación y castigar a quien merezca el castigo. Cierto. Y no como lo hicieron. Porque hoy en día nuevamente somos escarnio. Nos ponen en el ojo. Hoy en día nuevamente, eres de luz y fuerza. Ganas un chingo. Eres un ladrón. Eres un ladrón. Porque Ganas un yo chingo. te estoy pagando de mi dinero. Uh-huh. Te estás llevando el dinero de la nación y de la patria. Cargo del erario y la chingada. Dice. Y ahí dice que hay un fondo revolvente que nos pertenece. Que lo haya no negociado. Le estamos quitando nada a ningún mexicano. Así es. Fue nuestro esfuerzo. Así es. Fue nuestro trabajo. Y yo recuerdo que como empleado de confianza tenía yo una hora de entrada, pero no tenía una hora de salida. Sí. Y tal vez va a decir la presidenta que es injusto, porque le dieron esa narrativa. Yo vi cuando la presidenta estaba la secretaria hablando y la presidenta dijo los de confianza, los de confianza. Sí, lo mencionó. Porque ella tiene una idea que es errónea. Mira, yo pertenezco a una asociación de confianza. Ok. Se llama Asculus. Ok. Pero para ingresar a esa asociación
hay en los estatutos ciertos requisitos. Y uno de esos es que demuestres tu probidad y que haya sido Tu limpieza. sindicalizado. Y sindicalizado. No aceptan a nadie en la asociación que haya venido de la calle. Sí, o Y sea, después- que por dedazo te haya Y metido después algo. de que dices tú, fue mi trayectoria, ok, y necesito la firma de 3 compañeros que avalen que sí es cierto que tú eres honesto Ok. y que lo fuiste, Claro. ¿sí? Mira, yo tuve una educación muy chapada a la antigua. Vengo de un pueblo que se llama Huauchinango, Puebla. Ujú. Mi madre maestra y mi padre tuvo una formación del colegio militar, fue cadete, y mi padre fue un genio, una persona a quien yo siempre admiraré. Y ellos me enseñaron a que una persona en su vida tiene que ser y privilegiar la rectitud y la honestidad y tener honor. Así me lo enseñaron. Porque siempre que salgas a la calle tienes que ir con la frente en alto. Nunca agacharte. Claro. Nunca sentir vergüenza. Y en la posición en la que nos puso, lamentablemente, hoy nuestra líder suprema, es de que nos avergoncemos. Sí. Y nuestra extracción tengamos que ocultarla. Sí. Tú leíste mi currículum. Sí. Tuve otros trabajos después de Luz y Fuerza. Y me costó mucho trabajo ingresar ahí. Porque cada vez que iba yo a pedir empleo, Calderón nos boletinó. Sí, estábamos Y boletinados. no nos permitía, y me decían muchos amigos, quítale que estuviste en Luz y Fuerza. No se puede. De todos modos no se podía. Lo podía yo hacer. Ok. Porque ellos me decían nada más con eso y nosotros nos encargamos que no revisen el seguro social y todo. No. Avergonzarme De luz y fuerza. de mi ¿cómo origen, crees? Claro. avergonzarme de donde vengo, es perder mi honor. Y que además, querido Hugo, lo hiciste de manera limpia, honesta, comprometida con tu empresa. Es por eso que yo estoy en contra de que los compañeros sindicalizados hoy día se estén mofando, que ya van sobre los compañeros de confianza. Carambas, Mira, qué lamentable, Mira, qué tóxico, hermano. yo no soy el único, yo no soy la excepción. Lo sé, La mayoría de mis compañeros de lo confianza sé, lo sé. llevaron una trayectoria honesta, llevaron una trayectoria de defensa de la empresa, ¿sí? Llevaron una trayectoria digna y se merecen lo que se tiene. Lo que tengan, claro. Yo no tengo empacho ni temor alguno, porque no nos van a quitar nada, porque no sería justo. Háblame de eso. Porque la justicia es lo que tenemos. Ujú. Ninguna ley en nuestro país puede ser retroactiva en nuestro perjuicio. Exacto, la ley no es retroactiva. De modificarlo así, de que la convenzan a la señora presidenta y mande una modificación constitucional y todo, Tendría que ser un decreto Pues, o algo así. un decreto y Un luego decreto. A solicitud de ella una iniciativa Que mandada se a iría, las cámaras, claro, a las para que cámaras. las cámaras lo acepten. Es ahí donde vamos a necesitar del PRI y el PAN, hermano, para que nos defiendan. No, diría nunca yo. jamás. No, pero, Recurriría o yo sea, lo digo en broma, ¿no? a mis enemigos naturales y a mis contrapartes. Ajá. No. Más bien, supérenme, si llegamos a ese momento, nosotros vamos a tener que ir con esas personas que nosotros elegimos para que nos representen. Así es. Y darles Y razones, demostrar esto. Y demostrarles. Demostrarlo, claro. Para No, que si lo no digo en tuvimos broma, ¿eh? el poder, para que si no tuvimos la gran oportunidad de convencer a nuestra presidenta de que no es lo correcto lo que le dijeron, porque hoy entiendo al compañero presidente, al general la mañanera, Sí. porque él siempre dijo, la mañanera es el instrumento donde yo tengo mi derecho de réplica, Sí. y por eso nunca me perdí a una, y no me pierdo a una de la presidenta. Y yo vi en vivo cómo se inició este ultraje, ¿sí? Pero hoy digo, ¿cómo no tenemos nosotros un derecho a esa réplica? A ese nivel. A ese nivel. Porque el claro. presidente por eso lo hizo, para contrarrestar los ataques infames de la derecha. Y como él lo dijo, y parafraseándolo, la calumnia cuando no mancha tizna. Tizna. Entonces, yo tengo que lavar nuestro orgullo, nuestro honor, nuestro pundonor y nuestra justicia. No le estamos robando nada a nadie. Nada, nadie. Y lo que tenemos es digno. Y yo pugno, porque sería un ejemplo que todos los mexicanos lo tuvieran.
Mira, Ojalá en esas mesas estuviera alguien como tú. Te voy a platicar otra anécdota. En alguna ocasión, cuando también estuve como enlace ante los órganos fiscalizadores, ahí aprendí mucho de Luz y Fuerza y de todas las áreas, ¿no? Llegó un auditorio y me dijo, ¿sabes qué, licenciado? Ahora sí, ya te prendí, ya tengo aquí firme una observación que va a ser de responsabilidad. Y yo me espanté y dije, caray, a ver, ¿de qué se trata? Y dice, ustedes no pagan las cuotas obreras patronales. El seguro social lo paga de manera íntegra Luz y Fuerza del Centro. Eso es un delito, y es daño patrimonial. La verdad, yo lo desconocía. Porque no nací siendo erudito en todo. Claro. Yo era ignorante de muchas cosas. Luz y Fuerza era una empresa muy grande. Y le dije, ¿sabes qué? Ya se está acercando la hora de la comida. ¿Qué te parece si nos vamos a comer? Vete tú a comer, yo voy a comer y nos vemos después de la comida y te doy explicación amplia y clara de lo que tú estás observando. Y se fue. Que se salió y yo agarré mi extensión y empecé a hablarle a todo Dios, ¿no? A ver, subdirección de recursos humanos, vengan para acá, finanzas, vengan para acá, y que alguien me explique qué está pasando. Y llegaron mis compañeros, muy eficientes todos, y muy... A ver, señores, me están poniendo esta observación. Y sí, me dijeron, efectivamente, Hugo, es correcto, la empresa paga. ¿Por qué? Porque aquí vienen los convenios. Y nos fuimos a los años en los cuales no existía el Seguro Social. Y nuestra organización sindical fue tan grande y en la defensa de la justicia del trabajador, como lo dice el lema, por el derecho y la justicia del trabajador, que le sacó al patrón y le dijo, tú tienes la obligación de velar por la salud de cada uno de tus trabajadores. Sí. Y Luz y Fuerza del Centro les daba el servicio médico a todos sus trabajadores. Sí. Se crea el Seguro Social y entonces el gobierno los invita a todos a que los inscriban y nadie fue. Y entonces ya no los invita y les dice ahora es de a fuerza, que tienen que afiliar a todos sus trabajadores al Instituto Mexicano de Seguro Social. Y Luz y Fuerza del Centro pues dijo, perfecto, los afilio y ya me quito de la carga. Y cuando les empezaron a descontar a los trabajadores la cuota, obrero patronal, llegaron el sindicato y le dijo, oye, ¿qué no te parece que esto ya lo habíamos platicado y convenido? Es tu obligación darles el servicio médico a tus trabajadores. Que el gobierno te esté obligando a que nos afilies, ese es otro asunto. Pero a nosotros nos tienes que cumplir. Por eso es que Luz y Fuerza le pagaba a sus trabajadores la cuota obrero patronal. Okay. Entonces, cada una de las cosas que para las personas que llegan recién al gobierno y que empiezan a ver, ignoran y les parece sorprendente y dice, ¿cómo? Esto es un abuso. Sí, pero no es que no sabes la historia. No fue un abuso. Claro. Fue una conquista laboral. Fue una conquista laboral que nos costó mucho, que nos costó sangre, que nos costó gran esfuerzo. Y los salarios que teníamos no eran gracia. Muchos de los que estuvimos en las líneas, muchos de los que estuvimos en los cables, muchos de los que estuvimos en transmisión, la gran mayoría, te podemos decir que tuvimos la amarga experiencia de ver morir a uno de nuestros compañeros. Sí. De que se accidentara. Sí, de que perdiera un miembro. Que quedara lisiado de por vida. Que quedara lisiado de por vida. Sí. Entonces, ¿qué era nuestro salario? Como oía hace poco alguien que dijo, salarios de muerte. Pues sí. Esa era la justicia. Entonces, a la secretaria Buenrostro también se le salió a decir en Radio Fórmula que nosotros no pagamos el impuesto sobre la renta. Ajá, el ISR. Que nos lo subsidian. Sí. Pues, ¿qué crees? Efectivamente, no nos lo deberían de subsidiar. Simple y sencillamente no nos lo deberían de retener. Y ella lo sabe porque ella fue titular del SAT en el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. De Hacienda, así es. Del SAT, del Sistema de Administración Tributaria. Así es. Al cual muchos de mis compañeros jubilados le han ganado juicios. ¿Sabes por qué han ganado juicios? Porque ante los tribunales colegiados de han demostrado que la jubilación es producto de este contrato colectivo y de su dinero. Ah, sí. De un fondo
de jubilación Del fondo, colectivo, ¿por qué revolvente te tengo colectivo. o por qué me tienes que retener el ISR si es mi dinero? Dinero, claro. Y han ganado. Mira, Nada más esa que, no me la sabía. sí, sí, eso es cierto y lo podemos investigar. Y ahí están los casos. En los tribunales colegiados del circuito del Estado de México ya nadie gana, porque el Poder Judicial, y quien no lo quiera creer, por eso la presidenta hizo lo que hizo, ¿sí? Ya estaba mafiado con el gobierno, Sí. ¿sí? Y empezaron a dejar de darle los fallos. Todavía en la Ciudad de México, los tribunales colegiados de circuito siguen fallando a favor del trabajador. Y hay muchos compañeros que lamentablemente tienen que ir demandando ejercicio por ejercicio, ejercicio por ejercicio. O sea, es de aquí el que se ponga abusado y el que no, pues se fregó, ¿no? Sí. No, la secretaria debería de también analizar eso y no decir despectivamente, es que les subsidiamos. No subsidian nada, señora. ¿Sí? Nos están subsidiando aparentemente, entre comillas, la retención del ISR, porque la empresa también convino con sus trabajadores, ¿sí? Porque grabaron prestaciones que nosotros teníamos convenidas con ella. Y le dijo el trabajador a la empresa, oye, ahora me está clavando el impuesto. Y la empresa dijo, eso ya lo habíamos negociado, yo voy a pagar ese impuesto para cumplir con la ley. Okay. Entonces no nos lo subsidia, ¿sí? Fue un pago que el patrón se hizo responsable, puesto que nosotros no teníamos el por qué pagar de esas prestaciones. Ahora entiendo por qué estuviste en el SAE. No fue por eso. Pero es que la verdad la capacidad que tienes te voy para a decir decirnos las cosas. Que los mandé al diablo. Ok. A los del SAE. ¿Y sabes por qué? Una fue porque Jorge Gutiérrez Vera llegó un día y nos dijo, Felipe Calderón se acaba de rajar y no va a jubilar a nadie. Ah, cabrón. Sí, eso fue cierto. Y 255 trabajadores de confianza que fueron mis compañeros te lo pueden atestiguar. Había un documento, porque yo como administrativo, como gerente administrativo de la Asociación de Fábricas Tejidas, nos citaron en la Secretaría de Energía y nos mostraron la lista. Y nos dijeron, aquí están 255 trabajadores de confianza que tienen el derecho a la jubilación. No que nos la vayan a regalar, tienen el derecho a la jubilación. Firmado por el señor presidente Felipe Calderón Hinojosa. Nada más que por favor colaboren en el grupo de transición. Eso me duele mucho, porque yo regresé con esa lista, con una copia de esa lista, sin la firma, porque la copia que nos dieron no traía la firma. La que nos mostraron traía la firma. La que nos dieron no traía la firma. Y yo tuve que regresar a convencer a mis compañeros de fábricas y decirles, intégrense, váyanse y liquídense primero que nada, e intégrense. Y se fueron a liquidar porque nos obedecieron. Qué desgracia, ¿no? Y cuando de pronto pasaron varios meses y estuvimos viendo ahí, y no lo puedo calificar de otra manera más que una corrupción rampante y un botín de guerra. Dentro de luz y fuerza, porque cuando entró el SAE con la Policía Federal Preventiva, mira, habíamos adquirido en luz y fuerza, yo había adquirido, hecho todos los trámites, la licitación y todo, para adquirir una máquina en Estructuras Ochinahuac que nos iba a fabricar todas nuestras estructuras, de una torre, de las crucetas, de lo que fuera. Ok. Una máquina italiana hermosa, ¿sí? Que era el grado de automatización tal que nada más necesitaba 4 trabajadores. Entonces yo dentro de la licitación le solicité al fabricante que me quitara la alimentación y que me quitara el empaque. Y me dijo, ¿estás loco? ¿Eso es lo valioso de la máquina? ¿Eso es lo extraordinario de la máquina? No, yo quiero el control numérico que va a hacer que aproveche yo el siderúrgico de una manera adecuada. Porque ella sabía dónde cortar, cuánto metía, perforaba, lacraba y todo, dejaba identificado todo y lo empaquetaba y lo dejaba. Entonces yo le quité el empaquetamiento y le quité el abastecimiento. Y ya cuando vino el fabricante, porque no me comprendía, me dice, ¿pero por qué quieres? Y digo, ven, acompáñame a Xochinahuac. Fuimos a Xochinahuac y le enseñé. Le digo, ve por qué no necesito eso, porque yo tengo a todos estos trabajadores. Toda esta es mi gente. Y no los voy a dejar sin trabajo por una máquina. Claro. Esa máquina bellísima que costó mucho dinero, la íbamos a poner en marcha el lunes siguiente. Antes de la extinción. El lunes 11 de la extinción. Ya estaba citado el órgano interno de control, ya estaban citados todos para que inauguráramos la máquina. Caramba. No se estrenó. Ahí quedó. ¿Ah, sí? ¿A dónde?
¿no? Se la robaron. Se la robaron, alguien se la llevó. Cuando me pasaron el inventario, ¿sabes qué me dieron el inventario para que yo firmara? Falta esto. El scrap. El scrap. Cuando lo revisé, dije, oye, esto es el desperdicio. Yo cada 4 meses hago una licitación para que vayan a recoger todo el scrap una empresa, para que lo vuelva a fundir. Dime dónde están todas las toneladas de siderúrgico. Dime dónde están todos los tubos helicoidales que tenemos, todas las bridas para hacer nuestros postes de transmisión. Dime dónde está esta máquina que yo acabo de adquirir. Cuando entramos no había nada. Fue el sindicato el que se la llevó. Ay, caray. Eso sí fue el despojo que nos hicieron. Nos robaron, nos ultrajaron. ¿Va a seguir el ultraje? Porque no nos supimos defender. Porque no supimos de una manera férrea enfrentarnos en el último tramo a estos malos mexicanos. Porque aquí en el epígrafe habla de ellos, habla de los malos mexicanos. Por eso te digo que es una joya. Aquí están las palabras del expresidente Adolfo López Mateos, donde 1960. habla y nos designa como los soldados vigilantes, porque habrá malos mexicanos en el futuro que vendrán a vender la patria, a llevarse nuestros recursos naturales y la energía eléctrica. Aquí está, sí. Aquí está escrito. Sí. ¿Sí? Y hoy seguimos teniendo malos mexicanos, traidores a la patria, unos ya descarados, que van y le piden a Trump que intervenga. Sí, caray. Pero también hay traidores a la patria que nos vendieron. Sí. También hay traidores a la patria que han robado. También hay traidores a la patria que nos han despojado. Y nosotros no hemos tenido el valor, el conocimiento y la para capacidad interponernos y decir basta. Sí, cierto. No nos vas a volver a saquear. Así es. Eso es lo que tenemos que defender. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a que tengan conciencia de clase, a que entiendan que cada mexicano es nuestro hermano y que es igual a nosotros. Nadie somos diferentes. Claro. Todos somos mexicanos y todos sufrimos lo mismo. Yo quisiera que mis compatriotas estuvieran bajo la protección legal de este documento. Por eso no hay que destruirlo. Así es. Pero el objetivo tal pareciera que como somos diferentes, no encajamos. Y tienen que demostrar que debemos de no extinguirnos tan solo, sino que morir. Porque la misma secretaria dijo, vamos a reforzar el RENAPO, vamos. Oigan, no se pase, nosotros vamos a pasar la supervivencia. ¿Sí? Sí. Y cuando yo pasé la supervivencia a inicios de este año, estuve ahí con las de INDEP y ellas me comentaron, dice, no nos creían en la auditoría de que había una persona que tenía más de 100 años y fuimos a su casa a verla. Y atestiguamos que ahí está y que está viva. Y la secretaria deja entrever que el RENAPO no está funcionando y que los estados no reportan y no sé qué, y que están cobrando desde hace muchos años, cuando ya no viven. Acérquense a ella. Seamos humanistas de verdad. El humanismo mexicano dictaría el que voltee a ver toda esta historia. Correcto. Todas esas personas que merecen todo mi respeto. Correcto. Que son ancianos y que están bajo esta protección y que no les puedo decir, como te vuelvo a repetir, que se levanten a defender. Correcto. Pero nuestra obligación está aquí. Así es. ¿Qué mensaje le mandarías a los compañeros sindicalizados, tomando en cuenta que somos hermanos de clase, tanto sindicalizados como compañeros de confianza? ¿Qué mensaje les podrías mandar? El único mensaje que yo quisiera darles a todos mis compañeros es que dejemos a un lado esas rencillas, esas peleas que se tienen entre nosotros mismos. Que somos una gran familia y que puede haber diferencias, pero que no dejemos nunca de luchar juntos y unidos. Claro. Eso es lo que nos va a dar siempre una posibilidad de victoria. Así es. ¿Sí? En el momento en el que nos sigan encontrando como estamos, porque a mí me da mucha tristeza que el viernes sucedió esto y hoy es lunes y no he escuchado una sola voz de quienes son nuestros líderes
o de los líderes diciendo no es verdad. Esta es la verdad. Es más, no me importa lo que haya dicho la secretaria. No voy a estar replicando ni diciendo nada de sus números. Pueden ser ciertos o pueden ser incorrectos. Yo creo que son ciertos. Ella es muy capaz y muy inteligente. Sí, y pueden ser ciertos. Pero que no vean con ese cristal que están viendo. Que se pongan otro cristal, un poco más transparente, donde quepa otras verdades también. Así es. Y otros fundamentos que nos dan derecho a que esos números sean justos. Justos, claro. Y no atravesemos a la presidenta para que ella pueda decir, esto es una barbarie. Así es. Y lo puede ser, no lo desmiento, en algunos casos. En algunos casos. Claro. Pero hay que así aclararlo. como es su obligación investigar y hacer que la ley se cumpla haciendo la justicia, también es su obligación tener todos los pelos de la burra en la mano antes de aventarnos al fuego. La pedrada, sí, porque nos ponen ante el escarnio público y la gente dice, luz y fuerza, todos son ladrones, todos ganan más de 1 millón de pesos. Ay, se están quejando que no han podido resolver la situación. Es que sí fue irracional, como dices tú, e indebido que en la mañanera, que es el más visto actualmente aquí en México, ahí hayan hablado en general, de los ex trabajadores, que sí escuché que dijo la presidenta, son de confianza. Por ahí lo dijo. De confianza. De confianza, de dijo. Confianza. Sí, pero a la gente, o sea, ¿tú crees que el de la esquina o el vecino, qué es de confianza? No sé qué chingados es, qué significa, no sé, son de luz y fuerza. Sobre de ellos. Así Nos es. ponen en el ojo del huracán. Así es. Y mira, para terminar esto, el décimo, la fracción décima de la cláusula 64 dice derecho a la jubilación. Fíjate nada más, ¿eh? Sí. El derecho a la jubilación, una vez cumplidos los requisitos contractuales por parte de los trabajadores, se ajustará estrictamente al criterio uniforme de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refiriéndonos a su imprescriptibilidad, irrenunciabilidad e inextinguibilidad. Así es. Entonces, muy claro. Al final la presidenta, ¿qué nos invita a hacer? Que vayamos y que renunciemos voluntariamente. Pues no. Señora presidenta, no podemos. Claro, ahí está. Es irrenunciable. Ahí está dicho, aquí. Derecho a la jubilación. Renunciable. Aunque yo llegue y le diga, ya no quiero nada. ¿No puedo renunciar? Por Ahí ley, está. Yo no puedo. Hay una jurisprudencia firme de la Corte donde dice, es irrenunciable este derecho. Cierto. Entonces, a mí me encantaría que volviera a surgir esa casta, volviera a tener ese linaje, ese coraje que caracterizaba a los padres fundadores de todo esto. Que hicieron esto, no pensaron en ellos, pensaron en la colectividad, pensaron en un gremio, pensaron en un grupo de personas que se dedicaban a lo mismo y que tenían el mismo objetivo y que al final del día era servir a la patria. Porque a mí me queda muy claro que si esta patria ha llegado a ser lo que es en este momento, así de grande, y que vamos a ser una potencia en el futuro si seguimos caminando por una vía correcta, ha sido porque pudimos nosotros darle fuerza motriz a nuestro país. Claro. Porque le dimos esa fuerza motriz para mover a la industria en la zona central, que fue la que hizo boyante a este país. No hablamos de energía intermitente, que está de moda, ¿verdad? Porque, ay no, pues vamos a ponerle que la solar está... Sí, chato, está muy bien, pero tú no comprendes cómo es el fenómeno eléctrico. ¿Sí? La intermitencia no nos va a hacer crecer, no nos va a dar confiabilidad y no nos va a dar suficiencia para que el país alcance los niveles que debe de tener de productividad. Fíjate, quisieron hacer buena su narrativa de que éramos improductivos, que éramos ineficientes, que éramos unos lobos, ¿sí? Y en el año 2008, cuando se celebró este contrato, a un lado de él se hizo un convenio de productividad. Ok. Mismo que
vigilamos los de confianza puntualmente. Y no nada más lo alcanzamos, los indicadores, los sobrepasamos. Nos rebasamos. A mí nunca me gustó ser un jefe en Luz y Fuerza. Tal vez sea yo pretencioso y petulante, pero mi deseo siempre fue ser un líder. Ser líder de mis compañeros, de mi gente. Y te voy a demostrar con un simple ejemplo de que en Luz y Fuerza la mayoría de las personas eran trabajadores eficientes, dignos, inteligentes, bien adiestrados. Pudimos nosotros certificar todas las fábricas y todos nuestros talleres. ¿Eso habla de una empresa improductiva? ¿Eso habla de una empresa ineficiente? Claro que no. Hay muchas empresas privadas que no se pueden certificar. Nosotros alcanzamos la certificación y no es de que la hayamos comprado. Y no es de que lo haya hecho yo, porque una certificación de calidad se encarga cada uno de los trabajadores que entran en el proceso. Así es. Si uno falla, Falló todo. ya falló todo. Sí, Todos mis compañeros daban lo máximo. sí. Entonces, las narrativas que haya inventado la derecha y que han perpetuándose no son verdad. Y las podemos derribar si nos dan la oportunidad de que no nos excluyan de la historia, que no nos rompan y que no nos desaparezcan. Ya nos extinguieron. A mí me dio mucha tristeza el día que volví a entrar al edificio de Marina Nacional para sacar una junta de gobierno. Y en el cuarto piso, no sé si recordarás, que había detrás de los elevadores mantenimiento de planos. Y la subdirección de fábricas talleres estaba en la esquina. En mantenimiento de planos había un plano colgado, Sí. lo recordarás, Sí. que era de lino, Sí. ¿sí? Y había otros planos históricos ahí, resguardados, con la firma de Porfirio Díaz, ¿sí? Martín Acevedo, en paz descanse, mi amigo, que era el jefe de ahí, varias veces me dio oportunidad de entrar a los planos, a verlos. El día que llegué a sacar la junta de gobierno, ¿sabes dónde estaba el plano que estaba colgado ahí? No, hermano. Tirado, pisoteado. Porque como ellos llegaron a arrasar, abrirnos los lockers, los escritorios y robarse todo, Todo. lo vieron y no le dieron, no sabían qué era. Y lo ¿Qué es tiraron esto? y lo Con la tiraron en el firma de suelo. Porfirio Díaz, imagínate. Y yo le dije al DCFE y al de la Policía Federal Preventiva, con mucho coraje y mucha rabia, le dije, ustedes son muy ignorantes, porque no saben ni leer, no saben que ese plano es un plano histórico. Tendrán idea de cuántos miles de pesos vale. Es infinito, porque el valor que tiene es historia. Es nuestra, es México. El DCFE ya le dio vergüenza, lo levantó, lo sacudió y lo enrolló. ¿Dónde lo guardan? No lo sé. Pero sí soy testigo que todo el acervo cultural de Luz y Fuerza lo aventaron ahí en el estacionamiento. Y luego hicieron que de Lecumberri vinieran el Archivo Nacional a que clasificara. Y se llevaron todo lo nuestro como si fuera cascajo. Sí. Esa era nuestro acervo, Histórico. que atestiguaba quiénes fuimos y quiénes somos. ¿Por qué no la presidenta le da un poquito de curiosidad para acercarse a esos viejos, a nuestros viejos, y preguntarles, ¿por qué vives tanto? Sí, porque pareciera que porque vives 100 años Es un delito. Un delito, estás cometiendo un delito. Y ahora nos van a ajustar el RENAPO y van a hacer que sea más estricta la supervivencia. Están equivocados. Porque aquí lo que más hay es honor, ¿sí? Y cuando muere uno de nuestros compañeros, sus familiares llegan inmediatamente casi. Porque van a tramitar la 112, que es el seguro sindical. El seguro. Que por cierto, hay mucha... O sea, no lo puedo entender. Dijeron en el INDEP, no hay fondo para resolverle a las viudas en algún momento. Imagínate eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no nos lo quieren, porque nos han robado la cláusula 98. Ahí tengo un botón de muestra donde ya no tengo que decir nada. A ver, señora secretaria y señora presidenta, que le explique el INDEP qué hizo con el fondo del programa habitacional. ¿Sabes qué es lo que pasó cuando nuestro compañero
López Obrador se dio cuenta de eso y Jorge Tapia y Rosendo Flores se lo explicaron y le dijeron, oye, tenemos esto y el INDEP sigue cobrando. ¿Y sabes qué es lo que hace con lo que cobra? Se lo gasta, es nuestro dinero. ¿Sabes lo que hizo el presidente? Se condonan todas las deudas. Y denles sus escrituras a los trabajadores. Sí, sí, sí. Y ya no se les cobre. ¿Qué crees? A los jubilados les siguen cobrando, ¿eh? Los jubilados que tienen un crédito habitacional siguen pagando. No me digas. Y dime, ¿qué hacen con ese dinero los del INDEP? Lo gastan. Se lo gasta. Y es nuestro. Entonces, yo no tengo que aportar más pruebas, ni la carga de la prueba, ni nada para acusar este despojo. Ahí están las muestras. Nada más es que la secretaria aviente un teléfono, mande 2, 3 auditores, vayan a revisar esto y se va a dar cuenta que es otro de los ultrajes que lo están haciendo, porque es nuestro dinero. Así es, hermano. Entonces, mi querido Esme, yo, bueno, no sé, que tengas más por preguntarme eso, pero antes que terminemos todo eso, yo te quiero agradecer. No, al contrario. El hecho de que hayas permitido que pudiera yo expresar mi voz. Tu voz. No, jamás y nunca voy a ser tan pedante o tan indigno para decir que yo tengo toda la verdad. No. Claro, claro. Tal vez, como yo les digo a mis hijos, tuve el gran privilegio y la gran oportunidad, como en su momento y en su tiempo dijo Isaac Newton, de subirme en hombros de gigantes. Los que hicieron esto son gigantes. Fueron héroes. Y es compañero de confianza. ¿Qué te digo, hermano? Porque así me tocó. Sí, porque así te tocó. Oye, déjame ver si hay alguna, mira, por ejemplo, vamos a leer un poco, ¿no? De lo que ha estado llegando. Dice, Tomás Nava, saludos desde Texcoco, viva el FAO y todo el apoyo para el único interlocutor Rosendo Flores, esperando buenas noticias, aclaraciones, gracias. Bueno, aquí veo, lo repitió, bueno, están repetidos, no sé, no los puedo ir bajando, pero tuvimos ahí algo de gente. Beto Caballero, no se nos olvide que Martín recibió un adelanto más un pago en especie de propiedades que es producto de todos los trabajadores y Martín se agencia de todos esos fondos. Déjame ver, dice más, se agencia de todos esos fondos, eso lo saben, pero ¿quién o cómo moverán ese pasivo, no? Bueno. Qué bueno que da ese comentario el compañero. Ok, Beto. Porque, fíjate, a lo largo de la historia y cómo han sido surgiendo las cosas, el gobierno federal lo ha aceptado. Ok. Esto que habla del convenio, del memorándum de entendimiento celebrado entre la administración de Enrique Peña Nieto a través de Osorio Chong y Miranda Nava, Luis Enrique Miranda, dejan claro ahí, donde dicen, en este momento el pasivo laboral asciende a 240,000 millones de pesos. Sí. No es de que esté en una caja de huevo, ¿eh? Como te lo dije, el pasivo laboral es un eufemismo que hizo el gobierno, pero en realidad son los compromisos del patrón. Y los compromisos del patrón evolucionan, ¿sí? Porque no es lo mismo el compromiso del patrón que tiene hoy al que va a tener mañana o el que tuvo ayer. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, la fotografía que dan en el momento en el que hacen ese convenio, ese memorándum de entendimiento, daba 240,000 millones de pesos. Y dice con claridad, 160,000 millones de pesos son destinados para garantizar y cubrir las jubilaciones. Ahí lo están aceptando, que es nuestro dinero con el que se está pagando, ¿sí? Como tú escuchaste en la cláusula 64, dice, y el pacto fue, si se extingue, me tienes que dar a mi sindicato para que yo lo maneje. Así es. Obviamente Felipe Calderón, pues de menso, ¿verdad? Dijo, ¿y de dónde saco el dinero? ¿Sí? ¿De dónde saco esto? Claro. ¿No sabes qué? No te voy a dar nada, ¿sí? Pero yo me voy a hacer garante de ese compromiso del patrón. Y por eso nos mandaron al ramo 19 en la cuenta J0025, donde el gobierno federal se hace garante de ese compromiso. No es que nos esté pagando el erario, no, ¿sí?
Porque una cosa es de que ellos lo metan en el presupuesto de egresos de la federación y den la apariencia de que nos esté pagando el dinero. Y entonces dime dónde está el pasivo laboral, nuestras propiedades, que no pudieron en el tiempo de Felipe Calderón trasladarlas a la Comisión Federal de Electricidad, Claro. porque se actualizaría el patrón sustituto de manera automática e inmediata. ¿Qué hicieron? Lozano, muy astuto, ¿verdad? Él muy inteligente para revolcar las cosas, dijo, el SAE es el dueño. Entonces él sería el patrón, pero no, es el En liquidador. comodato. Y luego se lo den como dato En a comodato. Comisión Federal de Así Electricidad. es, en comodato. Y así pasaron años y años y años. Nada más que la figura de comodato no puede ser eterna. Tiene también sus periodos. Y no puedes renovar ese contrato de comodato más de 3 veces. Entonces llegó un momento en el que estaba todo en el aire. A partir del año 2016 se inició la transferencia de esos bienes Así es. a Comisión Federal de Electricidad. Así Y lo fueron haciendo Poco a poco poquito, a poco, en goteo. para que nadie se diera cuenta. Pero podemos revisar los diarios oficiales de la Federación, donde se le transfieren propiedad nuestras líneas de transmisión, nuestras subestaciones de potencia, nuestras subestaciones de distribución. Todo eso era nuestro. Todo el tendido, hermano. Todo era nuestro. Sí. Porque ahí están nuestros pasivos laborales, ahí está el compromiso del patrón. Entonces, perdóname, es muy buen comentario, porque ¿de qué nos hablan? ¿De que estamos viviendo del erario? No, señor. No, señor, claro. Nos despojaron. Claro. Y ahorita nos quieren volver a despojar. ¿Qué le dirías? Hace rato me dijiste algo que se me quedó grabado. No he visto a ninguno de los líderes, pero yo no menciono a nadie para no yo herir tampoco. susceptibilidades. ¿Qué le dirías a los líderes con ese contrato colectivo en mano? Mira, con excepción de algunos, no están en el grupo de jubilados, muy pocos de los líderes, pero la mayoría lo están. Entonces, ellos son afectados directos de esto. Así es. Y se están aguantando la dignidad y el honor y la honra, y no están saliendo a decir nada. Pero yo soy de la idea de que ahorita ya no es de que vamos en contra de fulano, de sultano, de mengano, que este me hizo, que el otro también. Nos están pegando a todos. Y si en verdad somos líderes, y si en verdad son líderes, un líder se hace, vive y actúa por todos los que representa. Claro. Y en este momento los que se están representando están siendo injuriados, vilipendiados y humillados. Deben de unirse todos y deben de pugnar, porque en este momento estemos sólidos, como uno solo, para levantar la voz. Y como te lo digo, es muy difícil pelear contra alguien a quien queremos. Claro. Claro. Alguien que es nuestra hermana, Que es está nuestra del lado familia, de nosotros. que Claro. la apoyamos. Claro. Pero nuestra obligación es hacerle ver y hacerle entender nuestras razones, nuestra narrativa, nuestras justificaciones y lo que nosotros sabemos y que conocemos que es justo lo que tenemos. Así es. Pero eso es lo que deberían de hacer nuestros líderes en este momento. Todos nuestros líderes, mis líderes de confianza, los líderes de sindicalizados, blancos, amarillos, azules, rojos. No hay colores. Aquí somos los jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro. Claro. Hay dos grupos, sí, los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas y los que éramos de confianza. Pero, Sí. ¿eso qué? ¿Eso qué? Somos Exactamente. lo mismo. Somos jubilados de Luz y Fuerza. En el presupuesto de egresos de la Federación, en el ramo 19, partida J0025, no hay dos rubros. No dice, esto es para los sindicalizados y esto es para los... No, claro que no. No, porque el compromiso del patrón, y yo lo quiero llamar así, y lo quiero seguir llamando así, porque eso es un compromiso del patrón, porque yo tengo mi contrato individual, al igual que ustedes como contrato colectivo, y mi contrato individual tiene los mismos espíritus de estas cláusulas. Así es. Sí, y yo pacté también con el patrón, y el patrón también tiene compromisos conmigo, y uno de esos era la jubilación. Correcto. Y te quiero decir que se demostró a través de casi 15 años de lucha. 15 años. Porque nunca me vencí.
igual que varios de mis compañeros. De esos 255, hemos alcanzado la justicia en este momento algo así como 50. Fíjate. 50 que sí demandamos y que seguimos luchando, y luchando, y luchando, y luchando, y luchando. Hasta hace 2 años, un tribunal colegiado de circuito dijo, estas personas tienen la razón. No porque se haya extinguido la empresa, ellos se quedaron sin sus derechos laborales. Claro. Y por eso es que le digo a mi familia y a mi esposa, digo, qué irónico que hace un año empecé a festejar de que por fin logré la jubilación. Y que iba yo a estar tranquilo. Y que dije, bueno, voy a disfrutar de esto ahora después de tanta lucha, ¿no? Y el viernes por la mañana veo la mañanera y pues caramba, sentí un vinagre en mi boca diciendo, no puedo dejar de luchar. Claro. Oye, Hugo, como una última pregunta. No sabemos qué va a pasar. Yo esperaría que todo esto nada más sea una llamarada de petate que dijeron, etcétera, y que pase por los derechos laborales que se han adquirido, porque un contrato colectivo de trabajo legalmente te pensionó, te jubiló, lo que tú gustes y mandes. Si a ti, Hugo Hernández Domínguez, te tocara estar en una mesa, como me dijiste, ¿dónde están los de Luz y Fuerza? En esos de Hacienda, CFE, el INDEP, etcétera. Si te tocara estar en una mesa en tu calidad de trabajador, ex trabajador de confianza, ¿defenderías a los jubilados sindicalizados? No nada más los defendería Claro, yo por una convicción, claro, sino porque sería nuestro deber. un deber Ese moral, es nuestro deber. un deber moral que debemos tener. Es un deber moral, pero es un deber de conciencia. De conciencia, claro. De conciencia de clase, de eso que sociológicamente hablando, si buscamos qué es la conciencia de clase, pocos van a saber el concepto, ¿sí? Pero, mira, el señor presidente muchas veces lo dijo, pues refiriéndose a las personas que se sentían fifís, decía él, ¿no? Los fifís. Los fifís. Y entonces, eso es la traducción, porque algunas veces nos sentimos que nosotros somos ya burgueses. Exacto. ¿No? Y que nos van a quitar. No, señores, los mexicanos, todos somos clase media, baja. Correcto. Y obreros y trabajadores. Correcto. Porque tú no tienes un avión. Yo no tengo un helicóptero. Yo no tengo un yate. Sí, ¿no? Yo no soy el dueño del capital. Claro. Tú eres trabajador. Yo lo fui. Sigo siendo. Porque algunas veces he tenido otra vez que meter las manos a las cosas, ¿verdad? Y sigo siendo un trabajador simple y llano, de pie. Entonces hay que tener conciencia de clase. Y la conciencia de clase me obliga a defender a mi hermano que está a un lado. Así es. Porque yo tengo muchísimos amigos y estoy casado con una persona maravillosa que tiene hermanos que fueron sindicalizados. Así es, así es. Y claro. que son mis cuñados y que son mis amigos. Claro. Y que yo los estimo y los aprecio y que no puedo entender por qué no tendría yo la obligación de defenderles. Cuando yo sé el espíritu de cada una de esas cláusulas. Exactamente. Mi querido Hugo Hernández Domínguez, licenciado. Uh-huh. Licenciado. Hoy me galardoné, pues teniéndote aquí en Porque Puedo y Quiero Charlas con el Super Esme, un programa que, como yo siempre digo, Hugo, quien lo quiera ver que lo vea, quien no que me bloquee, que hagan lo que quieran, pero a mí me gusta invitar a gente que aporta, gente con conciencia de clase, como lo dices tú. Así que, Hugo, antes de despedirnos, porque ya nos fuimos un poquito largo y se me acaba la pila y nos vamos a quedar. Yo lo entiendo. Algo más que quisieras agregar a tu extensa plática, que para mí es muy provechosa y productiva. Algo más que quisieras decir en este pequeño espacio que con todo gusto te lo otorgo, y que cualquier compañero, sea sindicalizado, sea de confianza, sea quien sea, y quieran venir a platicar algo aquí que aporte como esto, donde el licenciado
Hugo Hernández Domínguez, ex trabajador de confianza, pero también en una época sindicalizado, nos vino a decir algo más que desees, mi querido amigo. Pues lo único que yo pugno y quisiera yo que todos mis compañeros tuvieran ese pensamiento también es que nuestra obligación es jamás dejar de luchar, nunca rendirnos. Siempre está al Aunque pie. la adversidad esté sobre nosotros, nunca rendirnos. Prepararnos, Juntos. mantener la unidad, Así es. pero prepararnos. No dejarle las cosas a nuestros líderes tan solo. Nuestros líderes son personas que van al frente y que están encargados de representarnos todo, pero nosotros tenemos la obligación de leer, por ejemplo, esa joya. Nosotros tenemos la obligación de prepararnos. Nosotros tenemos la obligación de mantener en nuestra memoria quiénes fuimos allá adentro, qué hacíamos. Así es, mi querido. Y tratar en todo momento de dar un ejemplo. Así es. Porque yo siempre lo he dicho que la patria se construye de a poquito. Ok. ¿Sí? Si queremos fortalecer a nuestra patria, si queremos hacerla grande, debemos de preocuparnos por nuestros hijos. Debemos de preocuparnos por nuestra familia. Hacerla honesta, recta, que sean de un pensamiento de que la vida se hace con esfuerzo. Claro que sí. Con esa cultura. Entonces, ese es el único mensaje que yo me atrevería, sin ser nadie, a dárselos a mis compañeros. Pues está Esa dicho. es mi experiencia. Mi querido hermano, amigo, compañero, porque yo sí te veo como un compañero, yo no te veo como, ay, ¿por qué se confía? No, me hago a un lado y ya no le hablo y hablo atrás de él. No, amigo, compañero, y yo sí tengo conciencia de clase. Es por eso que yo no estoy de acuerdo en esa forma tan tóxica de muchos compañeros sindicalizados que hablan de mis ex compañeros que son de confianza o fueron de confianza. Hermano, como siempre, para mí es un gusto poder estrechar tu mano. Gracias. Y cualquier momento que tú gustes platicar o decir algo, mira, no sé, a veces me ven 1,500 personas, 2,000, a veces menos, más, pero este pequeño espacio sirve para crear conciencias. Y hoy tú viniste a darnos una clase de conciencia, hermano. Y te lo agradezco muchísimo. Esa joya, carambas, qué gigante es. Y tú, así es, el tamaño de esa joya la expresas aún de tamaño superlativo, hermano. Muchas gracias por eso. Y podríamos seguir hablando de ella. Muchísimo. Y por último, nada más quiero cerrar con dos frases que son adorables y que debemos de tener en sus corazones. Y me encantan. La del Sindicato Mexicano Electricista, que siempre se dijo por el derecho y la justicia del trabajador. Y ahora que soy asociado de mi asociación Azjuluz, nuestro lema es fraternalmente unidos. Fraternalmente unidos. Eso es lo que debemos de pugnar. Estar fraternalmente unidos. Muy bien. Porque es una fraternidad a la que tenemos que corresponder. Claro que sí. Bueno, gracias, Hugo. Gracias, Super Esme. No, al contrario. Pues aquí en Porque Puedo y Quiero charlas con el Super Esme, espero que para todos ustedes, al igual que este servidor, esta charla con el Super Esme haya sido, que ustedes la puedan de alguna manera tomar y digerir, porque para mí lo que nos vino a decir hoy nuestro compañero, ex compañero y además amigo, y para mí un compañero de clases, vale mucho. Que viva mi glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas sin Martín la Rata Esparza. Soy mejor electricista como Hugo, como tú y como todos los que hoy nos estuvieron viendo. Gracias. Ya viralizaré esta gran entrevista. Y bueno, comenten lo que quieran comentar y ojalá se vaya pasando de boca en boca. Mil gracias. Como siempre, Hugo, venceremos. Por supuesto que venceremos. Venceremos. Viva mi glorioso SME, viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, vivan los compañeros de conciencia de clase y vivan los sindicalizados, pero también mis compañeros de confianza. Vive el SME. Gracias, Hugo. Gracias. Hermano, gracias. Gracias, Super Esme. Hasta pronto.